Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Celecisne, yo soy Erika. Hoy quiero prepararles una receta icónica del estado de Michoacán, que son las carnitas estilo Michoacán, pero esta vez las vamos a preparar de una forma súper fácil y prácticas en mi Instapot. Y bueno, sin más preámbulos, les muestro los ingredientes. Pues miren, aquí tenemos nuestra olla que vamos a ocupar este día. Es la Instant Pot. Yo tengo la Duo Plus. Y lo primero que vamos a hacer es presionar en sauté. Ok. Muy bien. Me gusta ese sonido. Ya está. Ahora vamos a destaparla. Y vamos a agregar la manteca. Ok. Aquí yo tengo 150 gramos aproximadamente. Vamos a esperar a que se derrita, que esté bien caliente nuestra olla. Ahora vamos a cortar la cabeza de ajo a la mitad. O bueno, más hacia la parte final. Ok. Y así nos van a quedar estas dos. Vamos a reservar esta. Y solo vamos a necesitar esta. Le voy a quitar toda la piel al ajo. Muy bien, ya terminé. Ahora las hago a un lado. Y ahora voy a cortar un poco la cebolla. Solamente en 4. La voy a desgajar un poquito. Y ya tengo la cebolla y el ajo. Esta parte de la cabeza del ajo la vamos a reservar para después. Ya que la manteca está bien caliente, vamos a agregar la cebolla con mucho cuidado. Esto es para aromatizar la manteca. Ya que la cebolla empezó a ponerse más transparente, como ven, vamos a agregar los ajos. Acuérdense que esta está reservada, ¿ok? Todavía no lo vamos a utilizar. Estamos en la categoría de sauté, o no sé cómo decir, en la opción sauté, es para saltear. Funciona como una olla normal. Y le tenemos en máxima temperatura. Huele riquísimo ya. Huele a la manteca, a la cebolla y al ajo. Voy a apachurrar un poquito los ajos para que saquen más su sabor. Y listo, ya están, porque si los dejo más tiempo me van a amargar la manteca. Ahora ya afuera. Voy a tratar de sacar todo, que no quede ninguna traza de nada, ningún pedacito de nada. Ahora vamos a agregar la carne. Aquí tengo
3 kilos de carne de cerdo. Es espaldilla toda. Cabeza de lomo también va muy bien. No el lomo, sino la parte de arriba del lomo, que es más suavecita. La paleta, espaldilla, costilla. Va muy bien. Pero yo solo tengo espaldilla. En inglés le dicen pork shoulder. Vamos a agregarla. Acuérdense que está bien caliente la manteca. Yo voy a agregar de 2 pedacitos en 2 para que no se me enfríe tanto el aceite. Perdón, la manteca. La carne no tiene nada de sal. Queremos que se selle muy bien. Si le hubiese puesto sal, la carne se hubiera desjugado un poco. Entonces por eso la quiero sellar, que quede bien sellada, que los jugos queden adentro de la carne y no se salgan. Tiene que quedar bien doradita. Digo, no se tiene que quemar, pero sí que quede bien doradita. Miren, así es como les decía que debe quedar. Bien doradita la carne. Ya la voy a sacar. De los dos lados está bien doradita. Lo voy a poner en un refractario aparte. Y así vamos a hacer con todos. También les recomiendo que corten su carne más plana, no en cubos, porque va a ser más difícil de que quede bien doradita. Bueno, mientras tanto, ya casi termino de sellar toda la carne. Ahora voy a exprimir la naranja. Entonces ya tenemos el jugo y las 3 rodajas. Lo vamos a reservar. Ahora recuerdan la cabeza de ajo que les mencioné. La que reservamos, a esta le vamos a clavar los 2 clavos para hacerle unos agujeros. Ya, ahí se los vamos a clavar. Así, no tienen que estar bien adentro, nada más así. Y aquí lo vamos a reservar. Pues misión cumplida. Ya tenemos los 3 kilos de carne de cerdo sellada, bien doradita. Perfecto. Les digo que me tomó 2 horas y media, pero mientras tanto me puse a hacer otras cosas. Así que solo venía a revisarla a la olla cada minuto, cada 2 minutos, revisar, cambiarle de lado o cambiar la pieza. O también verificar que no se hubiese apagado, porque cada 30 minutos se apaga en la opción de sauté, de saltear. Así que eso fue todo. Pueden hacer todos sus quehaceres, todo lo que les haga falta mientras se sella la carne. Pero este paso es muy importante. Bien doradita, como ven. Así que ahora ya le doy en cancelar, ya que saqué toda mi carne y ya se apagó. Así que desde ahora tienen un dilema: si dejar toda esta grasa que soltó la carne, todo donde se selló nuestra carne, que sería lo ideal para que quedaran estilo Michoacán, así carnitas de verdad súper deliciosas. De todas formas, si eligen esta opción, solo se come la carne. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, la otra opción es vaciar toda esta grasa y pues seguir los pasos. Entonces, ustedes eligen
Si no les importa y que sepa delicioso y que todo el mundo se quede wow, de qué rico, déjenlo así con esta grasa, ¿ok? Yo no sé qué hacer, no sé, pero lo ideal sería que lo dejara. He visto 1.000.000 de veces cómo hacen las carnitas, mis tíos, mi papá, todo el mundo en mi familia. Y pues definitivamente tengo que respetar la tradición y tengo que dejar la manteca aquí. ¿Escucharon bien? Manteca. Bueno, allá vamos y les enseño cómo lo hago. Ahora voy a necesitar la sal y esta agua. Aquí tengo una taza de agua, después le agregaré más. Ahora vamos a disolver sal. Quiero contar cuánta le pongo. Aquí va 1 cucharada, 2, 3, 4, 5. Ahora vamos a disolver muy bien estas 7 cucharadas que le puse de sal. Que quede bien disuelto, ningún granito. Hacemos este paso para que la carne nos quede pareja salada y no nada más unas partes más saladas que las otras. Ahora voy a regresar todo. Todas las piezas las vamos a regresar a la manteca. Ahora lo que sigue es que vamos a poner el jugo de naranja. También vamos a poner el ajo y los 2 clavos, las 3 rodajas. Quiero dejarlo aquí en medio. Las 3 rodajitas. Y las 3 pimientas gordas. En diferente lugar. Y ahora solo falta la agua. Esta agua está salada. Y bien disuelta. La vamos a agregar aquí. Quiero terminar de disolver esto. Voy a agregar un poquito más de agua. Muy bien. Le puse otra taza. En total van a ser... Bueno, en total llevo 2 tazas de agua. Creo que así está bien. Miren, aquí está la cabeza de ajo. Ahora ya la voy a cerrar. Si nos hiciera falta sal, rectificamos sal después. Cerramos. Y bueno, le vamos a poner en pressure cook, en cocinar a presión. También puede usar esta opción, también la pueden usar. Y yo le voy a poner 40 minutos, es de 40 a 45 minutos. Ok, listo. Y ya, como ven lo tengo en more y en alto y alta la presión. Ok, listo. Y vamos a esperar 40 minutos. Ya pasaron los 40 minutos, ahora le voy a dar en cancelar. El keep warm, el mantener caliente, le di cancelar. Y ahora vamos a esperar a que se abra la tapa. Perdón. Listo. Ya abrió. Ahora vamos a ver.
Wow. Huele delicioso. Ahora vamos a ver. Wow, quedó perfecto. Miren cómo se deshebra. Perfecto. Ahora la quiero probar. Au, está caliente. Ay, no, es que esto se ve. Esto se ve de no manches. Wow. Delicioso. Ahí miren el ajo. Lo voy a sacar antes de que se haga un desastre ahí. Aquí está, y aquí están los clavos de olor. Se deshebra. Está perfecto. Wow. Y miren cómo se despega del hueso la carne. Bueno, ahora la vamos a emplatar. Nos vamos a servir unos taquitos. Ahora le vamos a poner la salsa que hicimos, la salsa verde. Esta salsa verde ya tiene cebolla y cilantro, entonces ya no es necesario ponerle aparte. Ahora le ponemos un poco de limón. Y listo. Bueno amigos, pues ahora llegó la hora de los taquitos. Un chorrito de limón, la salsa que les dejo el link en la descripción y al final del video también lo van a encontrar. De 10, está de 10 estas carnitas. No fue trabajo fácil. Yo tuve que llamar un montón de veces a mi mamá para que me consiguiera la receta. Y muchas gracias a mi tía Elvia, a mi mamá, por haberme apoyado con esta receta. Y la adapté a mi Instapot para que fuera más práctico y fácil y que todos podamos hacer carnitas caseras. Pues muchas gracias por ver este video. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. ¡Chao!